Hola, hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? Pues aquí estamos el día de hoy con un video más. El día de hoy vamos a hablar sobre los textos instructivos. Los instructivos son textos que muestran el procedimiento que debe seguirse para la realización de algo, ya sea un producto, un juguete, un platillo de comida, una actividad, un juego, etc. Este tipo de texto incluye una lista de los materiales, utensilios o ingredientes que se necesitan y posteriormente se coloca el procedimiento de su elaboración o las instrucciones. Los textos instructivos utilizan términos secuenciales como primero, después, antes de, enseguida o finalmente. Y bueno, ¿cuáles son las características de los textos instructivos? Están escritos en orden. Siempre debe de llevar una secuencia porque si no, no nos va a salir nuestro producto o nuestro platillo o lo que estemos haciendo. Utilizan un lenguaje preciso. Se emplean verbos. Son explicativos. Utilizan recursos visuales. Mantienen una estructura y pueden incluir alertas. Aquí tenemos, por ejemplo, un texto instructivo para hacer un gatito de papel en papiroflexia. Vean cómo tenemos imágenes y tenemos el procedimiento. Y aquí tenemos el ejemplo de un títere de calcetín. También tenemos aquí de manera gráfica lo que se necesita y el procedimiento en orden. Pero ahorita vamos a ver qué elementos necesita tener un texto instructivo, ya que este no tiene todos los elementos completos. Ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, es importante que sepamos el uso de verbos en los instructivos. Algunos instructivos se redactan con verbos que indican acciones en forma de una orden o exigencia. A estos se les llama imperativos. Por ejemplo, aquí tenemos una receta de cocina donde dice calienta el aceite en una sartén. ¿Cuál es el verbo calienta? Y está de forma imperativa porque nos está dando una orden. Calienta. Enseguida, esta es una palabra que nos muestra orden. Vierte la salsa. Vierte es un verbo en forma imperativa porque nos dice vierte, o sea, hazlo. Agrega la carne, revuelve con una cuchara y fríe al gusto. Aquí tenemos el verbo agrega, revuelve y fríe. Estos son los verbos de forma imperativa y pues sirve el platillo. Pero tenemos otros tipos de verbos también. Otros instructivos utilizan verbos en forma no personal, es decir, en infinitivo. Entonces podemos usar verbos imperativos o verbos infinitivos. Se les identifica por las terminaciones ar, ir y porque no especifican a la persona que realiza la acción ni cuándo se ejecuta. Veamos otro ejemplo. Dice calentar. En el ejemplo pasado, acuérdense que era en los infinitivos era en orden, calienta, pero en infinitivo es calentar el aceite en un sartén, enseguida verter la salsa, agregar la carne, revolver con una cuchara y freír al gusto. Sirve el platillo. Entonces, si se dan cuenta, es la misma receta, pero en el pasado usamos verbos imperativos donde decía calienta, vierte, revuelve, o sea, nos daban una orden. Pero si lo hacemos con verbos en infinitivo, las terminaciones tienen que estar en ar, ir. Calentar en lugar de calienta, verter en lugar de verte, agregar en lugar de agrega, revolver en lugar de revuelve y freír en lugar de fríe. Entonces, estos son los dos tipos de verbos que se pueden utilizar. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tenemos los verbos que vimos en la receta anterior. Los tenemos que colocar en su columna si son imperativos, que nos indican una orden, o si son infinitivos que terminan con ar, o ir. Entonces, empezamos con calienta. Calienta será un imperativo o un infinitivo.
Pues como nos está dando una orden y no termina ni en ar, ni en ni en ir, entonces es un verbo imperativo. Revolver termina con por lo tanto es un verbo infinitivo. Agrega es un imperativo. Agregar, terminación ar, infinitivo. Vierte es una orden, entonces es imperativo. Servir termina con ir. Sirve, imperativo porque es una orden. Fríe, imperativo porque es una orden. Calentar termina en ar, por lo tanto es infinitivo. Revuelve es una orden, es imperativo. Y freír termina en ir, por lo tanto es infinitivo. Entonces, debes de poner mucha atención en si terminan con ar, ir, es infinitivo. Y si es en forma de orden, es imperativo. Ahora, vamos a ver la importancia de los signos de puntuación. Es necesario revisar el uso adecuado de los signos de puntuación como la coma y el punto. Es muy importante que tu texto instructivo utilice estos dos signos de puntuación. La coma sirve para separar palabras de un enunciado. Por ejemplo, piedra, maíz, frijol. El punto se utiliza para marcar una pausa que indica el final de un enunciado. A esto se le llama punto y seguido. O bien para señalar el fin de un párrafo. A esto se le llama punto y aparte. O el fin de un texto. A esto se le llama punto final. Entonces es muy importante que utilices estos signos de puntuación. Ahora, aquí tenemos el ejemplo de un texto instructivo para elaborar una casita de papel. ¿Qué elementos debe de tener? Principalmente debe de tener el título, casita de papel. Después es necesario tener los materiales, todo lo que vas a ocupar para hacer esta casita de papel. Posteriormente necesitas poner el procedimiento, de hecho lo puedes enumerar como está aquí, este es lo que tienes que hacer primero, esto después y así queda al último. Entonces puedes utilizar numeraciones, es necesario utilizar recursos gráficos, o sea, los dibujos y el texto, cómo es que vas a ir elaborando esta casita de papel. Y cuando estamos hablando de una receta, ¿cuáles son los elementos obligatorios? También el título, por ejemplo, aquí es un coq au vin, este es el título, este es el nombre del platillo. Debes de tener los ingredientes, todo lo que vas a ocupar para hacer tu platillo. Y es muy importante también mencionar los utensilios. Los utensilios son las cosas de cocina que vas a utilizar, si un sartén, una tabla para picar, un cuchillo, una cuchara, un vaso, una jarra. Entonces, aquí es necesario tener ingredientes, utensilios, el procedimiento de forma ordenada y, por supuesto, la imagen. Y vean cómo en estos dos textos instructivos tenemos los verbos. Por ejemplo, aquí dice, para formar el techo, dobla, es un verbo. Y es un verbo en forma imperativa porque nos está dando una instrucción. Dobla a la mitad. Realiza un pequeño doblez. Realiza también está en forma imperativa, es una orden. Dibuja, también está el verbo en forma imperativa. Y vean cómo también en esta receta, para el procedimiento ocupamos verbos. Por ejemplo, funde la mantequilla, agrega la cebolla. Acuérdense que los verbos son acciones, lo que tenemos que hacer. Entonces, todos los instructivos deben de llevar verbos, ya sea verbos imperativos o verbos infinitivos. Entonces, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya quedado claro y nosotros nos vemos en el siguiente video. Yo te mando muchos besos. Bye.